Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de introducción básica a los escritos de la Biblia. Hoy continuamos con la lección número 23, titulada Libros sapienciales, Proverbios, Job y Eclesiastés. Vamos a contemplarla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los libros sapienciales. Llamamos libros sapienciales o también llamados didácticos o también se pueden llamar poéticos propiamente a los libros del Antiguo Testamento: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, Sabiduría y Cantar de los Cantares. Sin embargo, se ha dejado para esta última parte de los temas del Antiguo Testamento también los libros de Judith, de Ruth, de Esther y de Tobías. También, si al principio los hemos catalogado como libros históricos, es porque el contenido y en la enseñanza de estos libros se acercan más a la literatura sapiencial que a la historia, entendida en este sentido moderno. Salomón siempre fue el sabio por excelencia del pueblo de Israel. Y por eso, todos aquellos libros sapienciales o que sean de sabiduría, la mayoría son atribuidos a él, que él los haya escrito o que hayan sido hechos por él. Porque Salomón siempre fue la figura del sabio para Israel, aquel que estaba lleno de la sabiduría de Dios. Pero no necesariamente fue Salomón el que escribió los libros. Hubieron más autores, hubieron varios autores, pero la tradición siempre se lo ha acreditado a Salomón porque él es el sabio por excelencia. ¿Quiénes eran los sabios? Porque hay que tener cuidado con esto. Mucha gente hoy dice, ay, eres sabio, pero ¿qué significa ser sabio o quiénes eran los sabios? Y es que a lo largo de toda la historia de cada pueblo existen personas sabias, o sea, personas que viven y enseñan normas de conducta para bien vivir y se cuestiona sobre los problemas que acechan la vida del hombre. Así también en el pueblo de Israel los sabios existieron siempre. Sin embargo, desde el tiempo de Salomón, como en las cortes de los pueblos vecinos, se empezó a tener en la corte del rey como una institución o grupo de sabios que aconsejaban sobre el buen gobierno. La presencia de estos sabios de corte está atestiguada también por los profetas, que confirman la existencia de una clase bien definida de sabios. Los sabios entonces ya eran personas que estaban dentro del pueblo, que ya no solo eran simplemente cualquier persona, sino que eran personas que estaban al servicio del rey y que se encargaban de decirle cosas buenas y de llevarlo por el buen camino. O sea, una persona sabia era una persona que tenía una muy buena conducta, una muy buena norma de vivir y que siempre estaba diciendo cosas buenas y consejos buenos a los demás. Pero hubo una época en que también hubieron sabios malos y que se aprovechaban de eso para ganar, dar dinero, para vaticinar como los falsos profetas y que arrastraban condenas y castigos al pueblo. El libro de los Proverbios. Comencemos con este primer libro. El libro de los Proverbios es, junto con el de Coelet, el testimonio más característico de la sabiduría hebrea. Es uno de los que mejor encarna un espíritu opuesto complementario al que inspiró los libros de los profetas o de los sacerdotes. Puede causar admiración o indiferencia, pero ha gozado siempre de una popularidad excepcional, tanto en el mundo monástico como en el pueblo cristiano más sencillo. Proverbios es el libro más antiguo de la literatura sapiencial. Se presenta como una colección de dichos, de máximas, enseñanzas, en forma poética, para inducir al hombre a seguir el camino de la sabiduría y del bien, y alejarse del mal en las diversas circunstancias de la vida. Este libro de los Proverbios se le atribuye al rey Salomón, pero como ya hemos dicho, fue recopilado por varios autores sabios de la corte. Podemos datar la recopilación definitiva hacia el 300 o 200 antes de Cristo aproximadamente. ¿Cuáles son las características literarias que tiene este libro? Bueno, es el libro más antiguo de la literatura sapiencial. Se presenta como una colección de dichos, de máximas, enseñanzas, en forma poética para inducir al hombre a seguir el camino del bien, de la sabiduría y alejarse del mal. Por tanto, su intención es didáctica.
Son sentencias de carácter humano, profano, no religioso. A primera vista, temas extrañados a los temas de la historia de la salvación. Son sentencias que responden a una aguda observación de la realidad y que se expresan con brevedad. La concisión, el ritmo y la rima facilitan la memorización de los proverbios. Ahora, los proverbios utilizan un género que se llama paralelismo, y este paralelismo se divide en tres: antiético, sinonímico y progresivo. Tres diferencias del género paralelismo que tenemos en el libro de los proverbios. También usa la etopeya o descripción del carácter, rasgos, costumbres de un tipo que vamos a encontrar mucho en este libro de los proverbios. El libro de los proverbios se estructura en 9 secciones claramente separadas por su argumento y su estilo literario. La primera sección de Proverbios capítulo 1 al capítulo 9 es una introducción a todo el libro y se invita a poseer la sabiduría, a buscar la sabiduría por sobre todas las cosas, para poder alcanzar el pleno conocimiento. La segunda sección, del capítulo 10 al capítulo 22, que son varias sentencias sobre la vida, la sección es atribuida al rey Salomón. La tercera sección, capítulo 22, versículo del 17 al 24, comprende las sentencias de los sabios con influjos de Egipto sobre las obligaciones con el prójimo. En la cuarta sección de Proverbios 24, del 23 al 24, encontramos breves sentencias, complemento de las anteriores. Una quinta sección de Proverbios 25 al Proverbio 29, en donde encontramos varias sentencias de Salomón. Una sexta sección de Proverbios 30, versículo del 1 al 14, donde encontramos breves sentencias sobre la sabiduría. Una séptima sección de Proverbios capítulo 30, versículo 15 al capítulo 33, donde encontramos sentencias numéricas que usan los números 3 y 4 para introducir el discurso. Esas tan famosas frases: 3 cosas le agrada al Señor y 4 cosas le desagradan. Eso es bien bonito, ese tipo de enseñanza, porque lo ayuda a uno a acercarse a las cosas que le agradan a Dios y a las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Octava sección, Proverbios 31, del 1 al 9, donde encontramos algunos consejos a los príncipes. Y una novena sección, Proverbios capítulo 31, del 10 al 31, donde encontramos un canto alfabético que describe la mujer ideal. Todo esto son las 9 secciones en las cuales se divide el libro de los Proverbios. Ahora bien, lo que los salmos son para la vida devocional, son los proverbios para la vida práctica. Aquellos sirven para dirigirse a Dios y encender nuestro interior con piadosos afectos. Estos proverbios están hechos como reglas prácticas para llevar una vida prudente, discreta, honrada y útil. Hay aquí orientaciones para todos: para jóvenes, para ancianos, para ricos y pobres, para amos y criados, para padres y hijos, para maridos y mujeres, para magistrados y para reyes. Hay para todos aquí. La nota clave del libro está en la frase: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. La expresión temor significa temor reverencial y se menciona 14 veces en este libro. La intención de los autores inspirados es clara: observar y reflexionar sobre la experiencia humana en sus manifestaciones y dar unos consejos prácticos de moral, de conducta, inspirados en la sabiduría del temor de Dios. Proverbios ofrece una doctrina de humanismo religioso que, si bien pertenece a un periodo lejano y diverso a nuestra cultura cristiana, que da una enseñanza de principios de buena conducta humana que se basan en el temor de Dios. Proverbios, entonces, por sobre todas las cosas, nos está llevando a buscar un temor, pero un temor reverencial, no un temor de miedo, no, sino un temor de respeto, un temor de alabanza, un temor de decir: Él es superior que yo. No de miedo, decir le tengo miedo a Dios, no, le tengo temor a Dios, que es muy distinto, porque Él es superior a mí, por eso lo respeto y tengo temor de fallarle, tengo temor de ofenderle, pero no le tengo miedo. Es muy distinto el temor al miedo. Y el libro de los Proverbios nos invita a eso, a tener temor de Dios y a buscar por sobre todas las cosas la sabiduría. El libro de Job. El personaje bíblico de Job es muy conocido.
especialmente con el dicho aquel que dice tener la paciencia de Job. Sin embargo, no es muy conocida la persona y el libro de Job, que va mucho más allá de una sencilla enseñanza sobre la vida, virtud de la paciencia. El libro de Job es uno de los más dramáticos de la Biblia. Trata de un problema profundo del hombre universal, que trasciende a los confines del pueblo de Israel. Eso es el problema del dolor, del sufrimiento, del hombre bueno, de aquel que no hace nada, de aquel que siempre ha sido bueno toda su vida, pero más sin embargo siempre le vienen desgracias encima. Y más en lo profundo la manera de actuar de Dios en relación al hombre, porque hay gente que dice, ¿por qué Dios solo hace mal al hombre bueno y el hombre malo ahí sigue haciendo daño y no se lo lleva? Y eso a veces es algo que el mundo entero presiona. Y el libro de Job es mucho más que una historia. El libro de Job nos va a contar profundamente cuál es el sentido del dolor, cuál es el sentido de la muerte y del sufrimiento para nosotros en la vida. Las desventuras de Job, que después de colmado por la existencia se ve reducido a la más externa miseria, son solo un pretexto para manifestar la insatisfactoria que es la vida humana. El sufrimiento y la muerte no serían tan oscuros si no hubiera el resentimiento o el escándalo de la ausencia de Dios. Él huye de nuestra mirada y pareciera que se niega a hacer justicia en el mundo. Job no necesita más que contemplar la creación para creer en Dios y su providencia, pero su infortunio lo lleva a reconsiderar la idea que se hacía de un acuerdo entre el Dios justo y el justo que es él mismo. Job acusa y clama a Dios con toda la fuerza de una esperanza insatisfecha. Y al final Dios tendrá que manifestarse, pero no puede hacerlo sin echar por tierra las pretensiones de Job y demostrar la vanidad de sus lamentos. El autor del libro recoge un antiguo cuento, pero desarrolla una profunda reflexión sobre el sufrimiento del justo y del premio de Dios. Dicho autor vivió después del destierro y escribió el libro de Job alrededor de los años 500 o 450 antes de Cristo. Leyendo el libro de Job es fácil darse cuenta que el libro toma origen de un relato popular que encontramos en las primeras y últimas páginas. Esta es la historia del santo Job. Dios lo había puesto a prueba, quitándole todo, y a pesar de esa prueba, él se había mantenido fiel, confiado en Dios, y al final Dios como premio le había devuelto todo con creces, todo con intereses. No debemos pensar que Job sea un personaje realmente histórico. El autor sagrado no le interesa si Job haya existido o no. Su intención era ofrecer una enseñanza y una reflexión sobre el tema del sufrimiento del justo, de la retribución de Dios, puesto que no estaba conforme con lo que se creía tradicionalmente que Dios, ya en este mundo, castiga a los malos y premia a los buenos, y que el sufrimiento es causado por una mala conducta, sino que el escritor del libro de Job quiere darnos una mejor enseñanza y un mejor término acerca del sufrimiento y del dolor. A pesar de la variedad y aparente dispersión, el conjunto aparece armonioso y bien logrado. Prólogo y epílogo reproducen una antigua y popular narración oriental ambientada en un contexto patriarcal. Utiliza el diálogo en una especie de escenificación dramática que permite confrontar argumentos y hacer avanzar las posiciones. En el libro de Job encontramos también himnos, máximas, sátiras, comparaciones, listas y enumeraciones, controversias judiciales, maldiciones, inventivas, confesiones, entre otras cosas. Tiene un estilo poético, rico y variado. Es un libro en el cual vamos a encontrar demasiada poesía, pero es un libro que está completamente lleno de diálogos. De Job con Dios, de Dios con Job, de los sabios con Job, de los sabios con Dios, de Dios con los sabios. Va a haber muchos diálogos en esto. Por eso, la estructura que tiene el libro es sobre el misterioso sufrimiento del justo y el premio de Dios. Y se puede dividir en 5 partes. El libro de Job podemos dividirlo en 5 partes. Primero, un prólogo, del capítulo 1 al capítulo 2, que es donde se encuentra la narración popular del santo Job. Segundo, 3 series de diálogos, de Job capítulo 3 a Job capítulo 27. Después de un monólogo de Job en el que se ponen los términos del problema, ¿por qué el hombre ha nacido para sufrir? Los 3 amigos ven en la queja de Job una acusación contra Dios. En sus explicaciones repiten las ideas tradicionales sobre la retribución, o sea, sobre la manera como actúa Dios con el hombre.
Dios premia al bueno y castiga al malo. Quien goza en la vida es porque es bueno, quien sufre es porque es malo. Si tú sufres así, Job, es porque eres pecador. Job se defiende, prueba que también los buenos sufren y se remite confiadamente a Yahvé. En la tercera parte encontraremos el discurso del joven Eliú, en Job capítulo 28 a Job capítulo 37. Eliú reprocha a Job de haber pensado que Dios esté lejano al hombre y mudo con él. No es verdad, Dios siempre habla, también a través del dolor. El joven reafirma que Dios premia aquí en la tierra el bien y castiga al mal. Explica que Dios a veces castiga a quien hace el bien porque lo hace con soberbia. Job sería uno de ellos, por eso Dios le ha hablado con el dolor para purificarlo de su cobardía. Gracias a Eliú, Job acoge la llamada a la humildad, pero su explicación no era completa porque Job no era soberbio. Entonces, si Job no era soberbio, ¿por qué Dios lo había castigado? Es una grande pregunta que viene en esta tercera parte. Cuarta parte, la teofonía, de Job capítulo 38 a Job capítulo 42, verso 6. Frente a la inutilidad del hombre para explicar la actuación divina, al fin entra en escena el mismo Dios para dar su respuesta. Primeramente llama la atención a Job sobre su infinita sabiduría y sobre su omnipotencia, y sin acusarle de malas acciones le recuerda su pequeñez y su incapacidad para entender y juzgar la actuación de Dios creador y sabio. Job entiende la lección, acepta su limitación, admite el error de creerse en el derecho de juzgar a Dios y se abandona confiado en sus manos. Y en una quinta parte encontramos un epílogo en Job capítulo 42 del 7 al 17, que es el final de la narración originaria del santo Job, en la que Yahvé le bendice con bienes y una vida feliz después de haber tenido tanto sufrimiento. La enseñanza fundamental de este libro, tan cercano a los problemas del hombre de todos los tiempos, especialmente al hombre de hoy que vive en medio de la pandemia con tanto dolor y sufrimiento, podemos resumirla así. La sabiduría de Dios sobrepasa de largo la limitación del hombre, y nosotros, tan pequeños y frágiles, no tenemos el derecho de juzgar la acción de Dios, aun cuando parece que el sufrimiento nos agobia y no entendemos el porqué de muchas cosas en la vida. Debemos siempre de estar dispuestos a confiarnos en las manos de Dios, en la providencia infinita de Dios. Tercer libro, libro de Eclesiastés o Coelet. Eclesiastés significa predicador, maestro, el que se dirige a una asamblea. Se puede definir como una reflexión filosófica sobre la vida y sus aspectos más problemáticos. Inicia con la famosa frase vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El Eclesiastés vivió en el siglo III antes de Cristo, en Palestina, que estaba dominada por los dueños de Egipto, a los que solo les interesaba obtener riquezas a costa de sus súbditos. Era el momento en que se imponía por todas partes la lengua griega y el helenismo, es decir, la cultura griega. Jerusalén se salvó por un tiempo de esta invasión cultural, pero luego el peso de la política obligó a los sumos sacerdotes a concertarse con las familias que tenían el manejo de los negocios para no perder la autoridad en el pueblo. Dice el Eclesiastés que el hombre no es el dueño de su destino. Todo es don de Dios. En lugar de caer en el activismo y de pensar solo en el dinero, los jóvenes deberían de aprender a vivir y a disfrutar de las alegrías que Dios nos regala a lo largo de nuestra existencia. Todo es incierto y nuestra razón se ve superada a cada instante. Aquel que rehúsa mirar de frente de una manera cierta solo posee una sabiduría aparente. Hoy el Eclesiastés es nombrado preferentemente Coelet, según el nombre hebreo, para distinguirlo del libro de Ben Sirac, llamado tradicionalmente eclesiástico. Por eso en esta lección lo citaremos con la abreviatura Co, que significa Coelet. Eclesiastés es la traducción castellana de la palabra hebrea Coelet. Las dos palabras designan al autor del libro. Eclesiastés quiere decir predicador, maestro, el que se dirige a una asamblea. Su verdadero autor es un maestro desconocido que vivió entre los años 300 al 200 antes de Cristo. El tema tratado, si bien es originario en su manera, se desarrolló, tiene reflujos en la literatura egipcia, diálogo de un desesperado con su alma y el canto del arpista,
y mesopotámica con la teodicea babilónica, o a determinadas corrientes filosóficas griegas como las estoicas, las epicureas y las cínicas. Hay sensación de un cierto desorden en los temas. Va repitiendo durante todo el libro los mismos temas. Recurre a la reflexión en tono coloquial, salpicada con citas de máximas tradicionales que el autor rebate o distorsiona hábilmente, avanzando siempre por contrastes. El autor trata un solo tema, el valor de la vida del hombre en sus varios aspectos y cómo adquirir la felicidad y la sabiduría, desde la situación real del hombre en la tierra. Se puede notar una semejanza entre la doctrina de Job y la de Coelet. Los dos ponen en tela de juicio la doctrina tradicional, pero mientras que Job se abandona confiadamente en Dios, el Eclesiastés se queda en una postura más humana, propia del filósofo. Coelet llega a la misma conclusión de Job. El hombre es imposible que comprenda el designio de Dios sobre la vida. Entonces, la única felicidad que le queda es contentarse con gozar moderadamente, frenando las ambiciones, no deseando nada sin medida, a costa de la propia tranquilidad o a costa de la tranquilidad de otros, y que tendrá que dar cuentas a Dios del uso de su ambición. Coelet no se limita a mostrar al hombre la inutilidad de sus esfuerzos para conseguir la paz y la felicidad, sino que le enseña la manera de conseguirla. Debido a que el libro es una reflexión filosófica sobre la vida y sus aspectos más problemáticos, el libro no es sistemático, por tanto, no podemos sacar un esquema del mismo. Como el libro del Eclesiastés habla de lo mismo y lo repite y lo repite y lo repite, no se puede dar una división por partes, primera parte, segunda parte, tercera parte, como los otros libros, sino que es un solo libro y hay que leerlo en frases importantes y hay que leerlo en algunas llamadas que nos interesen, pero no hay una división como por decir primera parte, segunda parte del capítulo 1 al capítulo 6, del capítulo 7 al capítulo 3, no existe una división porque repite mucho la esencia del libro durante todo el libro. Pero podemos dar algunas páginas escogidas, como por ejemplo Eclesiastés capítulo 1 verso 2, donde dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:9 que dice no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés capítulo 1 verso 18 que dice mientras más se sabe, más se sufre. Eclesiastés capítulo 3 verso 1 que dice hay un tiempo para cada cosa y un momento para hacerlas. En Eclesiastés capítulo 7 verso 5 dice, más vale escuchar la reprensión del sabio que la alabanza del tonto. En Eclesiastés capítulo 7 29 dice, he comprendido que Dios hizo al hombre sencillo y él es el que se busca tantos problemas. En Eclesiastés capítulo 10 verso 6 dice, los incapaces ocupan los más altos cargos y los que valen se quedan abajo. Y en Eclesiastés capítulo 12 verso 1 dice, acuérdate de Dios en el tiempo de la juventud, antes de que lleguen los días amargos y los años en que debas decir, no encuentro placer en ellos. Como hemos visto entonces, los libros sapienciales, bien leídos y meditados, nos llevan a un conocimiento pleno de Dios en cuanto a las realidades de nuestro tiempo. Muchas vanidades hay hoy, pero solo Dios es necesario para alcanzar la felicidad plena y estos libros nos muestran el camino para llegar a ese conocimiento profundo de Dios y a la sabiduría que nos lleva a Dios. Gracias por estar con nosotros en la lección número 23. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 24. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.